Hola, soy Henry Fuentes y hoy les voy a presentar sobre mi referente. Yo escogí a mi tío Rafael Fuentes Moreno, de 41 años y hoy por hoy gerente general de Cerebrum Chile. Principalmente yo en él destaco dos cualidades. Uno es la valentía. Muchos me dirán por qué pongo el perro cobarde si estoy hablando de valentía. Llegamos a la definición durante la entrevista que la valentía no era el hecho de no tener miedo, sino que también va en saber enfrentar tus miedos. Y por eso yo, en base a su historia, lo encuentro una persona valiente. Él, en séptimo básico, le dicen que no le pueden pagar sus estudios. Y ahí es donde él empieza a plantearse qué hacer porque él quería estudiar. Él decide irse a un colegio técnico para poder salir con un título y así poder trabajar y estudiar a la vez y ir costeándose su estudio. Pero esto no le alcanzaba, sino que también tuvo que trabajar y endeudarse por crédito, llegando al punto que tuvo que congelar 1 año y medio de su carrera para poder pagar sus deudas. Él está estudiando auditoría. Llegué a este punto, decide cambiarse de trabajo por uno mejor remunerado, logra pagar sus deudas y ahí es cuando retoma su estudio, se cambia a una universidad un poco más prestigiosa y saca su título de auditoría. Ahí es donde posteriormente lo contratan en una empresa más consolidada, escalando poco a poco y llegando a ser gerente de finanzas y logística. Y aquí es donde ya empieza donde yo veo que fue el sujeto más valiente, que fue, a él le ofrece la gerencia general de la empresa, pero él la rechaza porque no se siente capacitado. Entonces aquí ya vemos un segundo valor que yo destaco de él, que es la humildad. El conocer sus capacidades y el reconocer que si bien no está capacitado, él no se siente capacitado, todos lo veían como que era apto para el puesto, tenía la experiencia, pero él ve que le falta mayor estudio. Entonces ahí decide él hacer su MBA, pero él ya venía viendo que la empresa no estaba pasando por un buen momento. Entonces él sospechaba un poco que la empresa le iban a quedar un par de años y a él lo iban a echar. No porque no hicieran bien su trabajo, sino que porque la empresa estaba pasando por un mal momento. Y en este momento también un ex compañero de la empresa, que él ya se había ido al extranjero, le ofrece crear la empresa Cerebrum Chile, que venía desde Perú, pero él consciente de que no podía dejar su trabajo, ya que mi tía estaba embarazada, entonces no se podía arriesgar en un proyecto sin tener una base. Y él, como sabía también que en un año o 2 años lo iban a echar, iba a tener ese feniquito que le iba a dar la posibilidad de invertir en la empresa. Y efectivamente pasó un año, lo echan. Pero él ya venía formando esta empresa de abajo y además tenía el MBA, entonces ya todo lo tenía medio armado. Entonces da este salto de fe por la empresa. Luego según sus virtudes, que esta la reconocí mediante las preguntas que yo le hice mediante la empresa, mediante la entrevista. Perdón. Primero destaco la perseverancia, porque él desde muy chico, séptimo básico, le dice que no puede estudiar, no se queda quieto, enfrenta todas las dificultades y sigue perseverando, sigue superándose, trabajando y estudiando. Luego destaco la familia, que esto más que nada porque yo le pregunto para él qué es la felicidad y él resalta a la familia como el núcleo de toda felicidad. Destaca mucho los valores que le entrega el campo para ser feliz. Él recuerda una niñez muy inmensamente feliz, a pesar de que mis abuelos no le podían dar de todo. Él ve que a pesar de toda carencia, a pesar de toda dificultad, él era muy muy feliz y hoy en día se considera una persona muy feliz. El tercer valor que destaco es el de la sociabilidad, que yo me sorprendió el día que fui a hacer la entrevista porque nos pasó que fuimos a comer a un restaurante y todos lo conocían, o sea, era
saludaba desde la cajera hasta los mozos, todos lo conocían. Y yo decía, ¿por qué a él le están haciendo una atención especial? ¿Qué tiene él que no tienen todos los demás que están aquí adentro? Luego destaco el servicio. Es un valor que él destaca en sí y resalta mucho porque para él era muy importante. A él le pasó una anécdota que cuando ya él llegó a Santiago y encontró su primer trabajo como contador y no como los primeros trabajos que hizo, ya sea de cajero, de embalador, etcétera. Como contador, a él le tocó un contador ya con más experiencia que le ayudó a empezar, le enseñó más o menos cómo funcionaba la cosa. Y hace poco le tocó la experiencia de que él ya había formado la empresa y vio que esta persona que le había ayudado antes no tenía trabajo. Y ahí es donde él destaca el qué rico, me decía él, qué rico poder ayudar a alguien que te ayudó en tu principio. El poder servir a otra persona sin tener nada a cambio, sin un fin más allá, sino que por el solo hecho de querer ayudarlo. Me quedo con una de las frases que comentó, que el verme enfrentado a carencias o necesidades me ayudó a crecer. Él critica mucho a los jóvenes de hoy en día porque estamos muy cómodos, por así decirlo. Él dice que nos encontramos en una zona de confort, que a la mayoría de las personas no nos falta nada. A la mayoría de los jóvenes tenemos techo, tenemos ropa, entonces mucha gente o muchos jóvenes no se esfuerzan más allá por obtener las cosas que quieren. Porque si bien ya tengo comida, tengo para vestirme, mis papás me dan plata para salir a carretear, lo que sea, entonces, ¿por qué me voy a esforzar más allá si estoy cómodo, tengo todo lo que quiero? Y él hace un enlace con esto, con la innovación. Dice que los jóvenes y las personas estemos tan quietos, tan cómodos, hace que la innovación sea mucho menor. ¿Por qué? Porque uno innova frente a una carencia, frente a un problema, frente a una necesidad. Si yo me veo enfrentado a una carencia o necesidad, obviamente voy a intentar buscar esa solución. Entonces, en su caso, que el enfrentarse a carencias cuando chico le enseñó a que no puede quedarse quieto, tiene que saber buscar una solución. Y eso básicamente. Contarle en base a las preguntas que hice, uno era más ámbitos de visión de vida, en lo que le pregunté sobre felicidad y éxito, y otro de la parte más laboral, bien que le preguntaba sobre consejos más que nada para emprender, y la parte sobre sí mismo donde me contó su historia que les conté en un comienzo. A modo de conclusión, decir que nunca perder la humildad, trabajar siempre duro y siendo perseverante, vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos. Que siempre habrán fracasos y obstáculos en el camino. Lo importante es no quedarse quieto y seguir avanzando. Siempre buscar un equilibrio entre la habilidad blanda y la habilidad dura. Y el aprovechar de ser sociable y servicial, que eso nos ayuda a formar lazos y crear redes mucho más fuertes y más allá de lo laboral.